¿Cómo estás, Miguel Ángel, Jorge Enríquez, Luis Sebasco y María Luján Batallán? Te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, uno de los temas centrales es que el gobierno de la ciudad sabemos que va a acudir a bueno, ya acudió, me parece, a la justicia por el tema de las pistolas Taser, y creo que Luis Sebasco sabe más que nadie de este tema, lo mismo que vos, Miguel Ángel. Así que me gustaría que nos contara a ver qué va a pasar con las pistolas Taser, porque es una muy buena manera de poder brindar un poquitito más de prevención. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que voy a decir puede ser polémico, pero desde mi punto de vista, en un país federal no tiene sentido que haya un organismo nacional que sea el que regule si pueden ingresar o no este tipo de instrumentos. Y lo llamo instrumento más que arma, porque en realidad es un instrumento de contención. Y a mí yo no estoy de acuerdo con que sea la ANMAT la que diga si pueden ingresar o no. Y creo que es una claudicación del federalismo como tantas otras, porque en realidad Claro. tampoco surge de la Constitución que sea facultad del Seguro. Congreso legislar sobre ese punto. Miguel Ángel, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo Luis? Sí, sí, sin duda. Evidentemente no se trata de un arma, esto está claro, por más que se lo generaliza diciendo que es un arma, en fin, pero no es estrictamente un arma. Con ese criterio no se podría tampoco importar un cuchillo, porque un cuchillo también puede ser un arma y obviamente eso no pasa por el ANMAT. De manera que considero que detrás de esa actitud de negarlo hay un prejuicio ideológico y que como todo prejuicio ideológico termina siempre afectando a la seguridad de la gente, ¿no? Realmente no hay ninguna razón objetiva que justifique la no utilización de las pistolas Taser. Bueno, esto es muy interesante saber, teniendo en cuenta que hay como una negativa e ideológica, y como quieran llamarle todos, para que o sea, no se utilicen. Y esto lo hemos padecido porque acá tuvimos un oficial de la policía muerto, justamente, que si hubiera ¿no? tenido Roldán, si hubiera tenido una Taser, hubiera sido de otra manera. Y estamos viendo que hay muchísimas situaciones que tal vez con una pistola Taser sería muchísimo más fácil de frenar y sería preventivo, porque acá lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que hay que hacer es prevenir. Entonces, qué importante que sería que se pudiera avanzar en estos temas, pero con un consenso. Vos también estuviste en la Cámara de Diputados, vos sabés un poco cómo funciona todo el sistema político, de qué manera se puede consensuar, porque todos sabemos que es necesario. Mira, digamos, eso eh, es muy difícil dialogar y ponerse de acuerdo en determinadas cuestiones como esta en particular, y en general con todos los temas de seguridad. Cuando en el oficialismo lo que tenés es una cerrazón muy grande. Primero, a aceptar la existencia de una situación de inseguridad muy grave. Cuando se habla de sensación de inseguridad, en realidad lo que se está queriendo es minimizar lo que está pasando. En segundo lugar, la utilización de un arma de esta naturaleza puede evitar muchísimos daños a las personas. Es decir, cuando se intenta simplemente identificar una pistola Taser por un hecho tecnológico, que es a través de la electricidad donde se produce el efecto de detención, y se lo quiere identificar con la dictadura, la picana eléctrica, etcétera, realmente es un absurdo, no tiene nada que ver una cosa con otra, y en todo caso, ellos que se llenan la boca de los derechos humanos, etcétera, en realidad, si vos no tenés un elemento intermedio como es una tasa, frente a una situación como la que vivió un músico importante en la Argentina, ¿no es cierto?, que tuvieron que utilizar un arma de fuego para detenerlo en la agresión, en un estado además de pérdida de la conciencia, porque estaba realmente fuera de sí por una situación psicológica. Consecuentemente hubo que disparar. Cuánto menos hubiera sido el daño para esa persona, e incluso psicológicamente para el propio policía, si hubiera tenido un arma intermedia, un elemento, ni siquiera un arma, un elemento intermedio como la Taser. Consecuentemente no hay ninguna razón, salvo el prurito o la negación de naturaleza ideológica,
de los que siempre se van a oponer a cualquier tipo de incorporación de tecnología, basándose siempre en esa premisa ideológica y en ese mirar siempre para atrás, ¿no? Sí, en el caso, ejemplos hay muchos, pero hay un dato que es muy importante conocer. Una persona armada con un cuchillo a menos de 7 metros es más letal que una persona con un arma de fuego. Pero además, no solamente para el enfrentamiento 1 a 1, sino un enfrentamiento hasta con 3 personas con armas de fuego. Y además hay casos, qué sé yo, podemos más allá del caso del policía de Avenida Figueroa Alcorta, el caso Chocobar, por ejemplo, o tantos otros, donde realmente, como dice Miguel Ángel, esta situación intermedia podría ser utilizable. Pero yo quiero poner el acento en algo que no es menor. El falso progresismo que se opone al uso de este instrumento, por otro lado, celebra gobiernos fuertemente autoritarios que utilizan la fuerza de manera desproporcionada para perseguir opositores, para meterlos presos, etc. Hay como una falsedad muy grande en el enfoque de lo que consideran o dejan de considerar derechos humanos. Los derechos humanos hay que analizarlos desde toda la perspectiva. Obvio, todos tenemos derechos humanos. Obviamente, todos. También lo tiene el policía que ejerce su función y otras personas que también pueden ser víctimas en ese momento. Yo quiero rescatar algo que me comentó una vez Chocobar, cuando hablábamos de la situación en la que él se había enfrentado, que enfrenta a una persona que tenía un arma blanca a menos de 7 metros, y él me decía también, uno de los temas por los cuales yo lo quería detener, era porque venía de meterle 12 puñaladas a un turista para robarle, y yo no sabía si se cruzaba con otra persona, si la podía apuñalar también. Y lo cierto es que antes del enfrentamiento, donde se producen los disparos que terminan siendo letales, esta persona también estaba tirándole puntazos a otros que querían rescatar la cámara que había robado. Es decir, todas estas situaciones, porque el punto central que hay que mirar es que quien desata la situación de violencia es quien debe asumir las consecuencias de sus actos, ¿no? Y entonces, en ese punto,